Cordial bienvenida a todos los jóvenes y a todos los participantes que están ingresando en este webinar. Es la última charla del ciclo de charlas de la Facultad de la Universidad Santo Tomás. Y esta última charla la va a coronar la profesora Lisette. Ella es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santo Tomás. Y en esta ocasión la charla es ¿Cuánto conoces tu planeta? Le aprovecho de decir a todos los que ya están ingresando a nuestra charla es que en el panel de control que está al costado de la pantalla de ustedes hay un segmento que dice preguntas. En esa parte que dice preguntas, ustedes pueden escribir sus comentarios, nos pueden decir quizás desde qué parte de Chile nos están viendo, si tienen alguna consulta de la charla que Lisette nos va a realizar, tengan la libertad de preguntar en esa sección, en la sección de preguntas. Cualquier consulta, cualquier duda, por favor, háganla con total libertad y nosotros se la vamos a hacer a la profesora, ¿ya? La Facultad de Ingeniería, para que tengan conocimiento, tenemos la carrera de Geología, Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil Industrial. ¿Me falta alguna, Lisette? Son esas tres. Ya. Entonces, chicos, le damos la más cordial bienvenida y dejo con ustedes a Lisette para que ella pueda comenzar con su charla. Muchas gracias, Natalia. Hola a todos los presentes. Primero que todo, muchas gracias por venir a esta charla. Espero que estén todos bien junto con su familia. Y bueno, como ya les dijo Natalia, mi nombre es Lisette. Yo soy geóloga de profesión y me desempeño haciendo clases de geología en la Universidad Santo Tomás. Mi especialidad en particular es la mineralogía. Trabajo sobre todo con microscopios. Y hoy vengo a hablarles, vengo a hacerles esta charla que denominé ¿Cuánto conoces tu planeta? Como les decía Natalia, cuando ustedes quieran pueden hacer preguntas y las vamos respondiendo durante la charla, no hay ningún problema. De hecho, me parece súper bueno que cualquier duda que tengan o comentario que tengan, lo hagan durante la presentación. Y así vamos conversando entre todos. Entonces, partamos. Esta imagen que muestra nuestro planeta Tierra visto desde el espacio, es una imagen que todos en alguna ocasión hemos visto. Alguna vez hemos visto una imagen, esta imagen o alguna similar a esta, que muestra nuestro planeta visto desde el espacio. Y estamos entonces familiarizados con esta imagen de nuestro planeta, lo tenemos súper incorporado. Sin embargo, a pesar de que es algo súper conocido, esta imagen es bastante reciente. Es una imagen que fue tomada en 1972 por la tripulación del Apolo 17 y es la primera vista completa de la Tierra. Si se dan cuenta, bueno, 1972 ya ha pasado un tiempo largo, sin embargo estamos hablando de, no sé, 50 años desde que el hombre por primera vez fue capaz de ver completa desde afuera el planeta Tierra. Es una imagen bastante reciente y que incorporamos muy rápido, así como muchos conocimientos que se tienen de nuestro planeta Tierra. Son conocimientos que tenemos tan interiorizados que no nos damos cuenta que en realidad corresponden a conocimiento que se va adquiriendo y muchos de ellos son conocimientos relativamente recientes. Por ejemplo, todos estamos interiorizados con la idea de que nuestro planeta es redondo. No nos llamó la atención ver esta imagen desde el espacio. Sabemos, por ejemplo, que hay un núcleo dentro de nuestra Tierra, un núcleo que líquido. Sabemos que nuestro planeta se organiza, al menos en la superficie terrestre, como continentes que están separados entre sí y están rodeados de océanos. Sabemos que hay una atmósfera, que hay ciertas direcciones predominantes de los vientos, entonces no nos sorprende ver en esta imagen que está parcialmente cubierta el mar y la tierra por nubes. O sea, hay un montón de cosas que nosotros sabemos de nuestro planeta y que lo tenemos súper como conocimiento base. Todo el mundo tiene conocimiento en mayor o menor medida de varios aspectos de nuestro planeta Tierra. Si bien, como les decía, todos tenemos ciertos conocimientos de nuestro planeta Tierra, podríamos decir que las personas que vivimos en nuestro país, acá
estamos viendo el continente sudamericano. Chile está en toda la costa oeste del continente sudamericano, larguito, desde aproximadamente esta vueltecita que se hace acá hasta el final, hasta abajo. Podríamos decir que si bien todas las personas conocemos, tenemos información sobre nuestro planeta Tierra, parece que las personas que vivimos en Chile tenemos todavía más conocimiento con respecto a geología. ¿Y por qué eso? Porque nuestro país, desde el punto de vista geológico, es muy rico, fue muy beneficiado con una gran diversidad, tanto de paisajes como de muchos procesos geológicos importantes. Y como somos nosotros observadores, espectadores de todos estos procesos en el día a día o a través de las noticias, en realidad tenemos un conocimiento bastante mayor o más profundo en ciertos aspectos que en otros países son quizás más desconocidos, porque no les toca vivirlo en el lugar donde habitan. Por ejemplo, quizá alguno de ustedes ha tenido la suerte de ir de vacaciones al sur o al norte de Chile y haber visitado un volcán. Por ejemplo, el volcán más activo de nuestro país, que es el volcán Villarrica, está en una zona súper turística, entonces quizás alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de visitarlo y verlo desde lejos, o incluso de subir al volcán, que también en algunos casos se puede hacer. Esta situación que es algo que se ve como muy privilegiado, es algo bastante particular de nuestro país. Nosotros tenemos una gran cantidad de volcanes a lo largo de todo el país y por eso, ya sea que lo podamos visitar directamente o que lo veamos en las noticias porque algunos de ellos hizo erupción, hay un conocimiento de estas estructuras volcánicas. Sabemos más o menos cómo es su forma, y también sabemos cómo se ve una erupción volcánica. Acá estas dos imágenes son erupciones volcánicas de volcanes de acá de nuestro país. Las dos ocurrieron el mismo año, tienen características muy distintas. Fíjense que la imagen de la izquierda muestra el volcán Calbuco, que está en la 10ª región y que tuvo esta erupción muy grande el año 2015, donde vemos esta columna que se alzó varios kilómetros hacia el cielo. Se veía, esta imagen está tomada desde Puerto Montt y se veía perfectamente la erupción en toda su magnitud. Y ese mismo año, no en el mismo mes, pero el mismo año, en el volcán Villarrica, que está en la 9ª región, también hizo erupción y fíjense que fue bastante distinto, no se generó esta tremenda columna, sino que se vio lava bajar por la ladera del volcán. Estas dos imágenes las pudimos ver en los diarios, en la televisión, y algunas personas, si es que vive por esa zona o estaba de paso por esa zona, quizás lo puedo presenciar en primera persona. Y en ese sentido, como estas erupciones han habido muchas más en los últimos años, así que somos privilegiados en poder observar este tipo de eventos geológicos que son súper frecuentes en nuestro país. Lo mismo pasa con los terremotos, ¿cierto? Esta es una imagen del terremoto que hubo en el sur de nuestro país el año 2010, una imagen muy lamentable, todos vimos la imagen de la destrucción que hubo, esta es una imagen de Concepción, también lo vimos en otras ciudades o pueblos, quizá algunos de ustedes están muy pequeñitos cuando esto ocurrió, pero de todas maneras algún recuerdo se mantiene de ese terremoto. Y si no lo recuerdan, si no estaban cerca o no se acuerdan del suceso, han habido temblores de menor magnitud constantemente, siempre hay, todos los años, todos los meses, etc. Así que en algún momento de su vida han tenido la experiencia de un terremoto. Eso también no es exclusivo de nuestro país, pero es bastante frecuente en nuestro país y esa situación es distinta a la mayoría de los países de nuestro planeta. Así que también podemos decir que tenemos un conocimiento con respecto a los terremotos, sabemos cómo se sienten, sabemos también algo, al menos con respecto a cómo se generan, porque lo vemos en la televisión, que explican cuál es el origen. Sabemos o nos suenan, o alguna vez hemos escuchado los términos de Mercalli o de Richter con respecto a la intensidad de los terremotos. O sea, hay unos ciertos conceptos que manejamos porque vivimos en un país donde los sismos son recurrentes.
También hay otra dimensión distinta que habla sobre los materiales que hay en nuestro planeta, en la corteza de nuestro planeta, en la porción más externa de nuestro planeta. Acá en nuestro país estamos también súper enriquecidos con ciertos minerales de interés económico, así que todos de alguna u otra forma, en distintas perspectivas, o más directamente, menos directamente, conocen o han escuchado hablar o tienen información sobre el mundo de la minería. Por ejemplo, somos capaces de reconocer un rajo, que en este caso es el rajo abierto de Chuquicamata. Lo vemos en una imagen satelital, está mirado desde arriba, pero más o menos reconocemos cómo es una faena minera. Hemos visto alguna vez en la televisión estas tremendas excavaciones para extraer mineral. No solo eso, también estamos interiorizados con el elemento que más se extrae de nuestra minería, no es el único, pero es el más común, que es el cobre. Esa es una imagen de cobre nativo, de un mineral de cobre, y sabemos más o menos cuál es su apariencia, sabemos cuáles son sus aplicaciones, sus características, conocemos los hilos de cobre, por ejemplo, sabemos que tiene relación con la tecnología, y todo esto es porque estamos en un país donde hay una explotación, una minería del cobre súper desarrollada. Entonces, son conceptos que escuchamos frecuentemente. Y para qué decir del paisaje en particular de la cordillera. Yo creo que no hay ninguna parte en nuestro país en que nosotros podamos pararnos en un punto, mirar en torno nuestro y que no veamos algún cerro o la cordillera, alguna elevación. Nuestro país es extremadamente montañoso, un gran porcentaje de la superficie de nuestro país son cubiertas por montañas, por cerros de distinto tipo, entonces estamos súper familiarizados. Y esto que parece más o menos normal, en realidad no es algo normal, es algo bastante particular. Hay países en que no existen elevaciones o las elevaciones son escasas y no son muy altas, y las personas no tienen interiorizadas estas imágenes de la cordillera que para nosotros son tan comunes y tan frecuentes. Como les decía, no importa si está en el norte, en el centro o en el sur, si vives en la costa o si vives más cerca de la montaña, no importa el lugar de nuestro país donde estemos, siempre vemos paisajes montañosos. Así que sabemos cuáles son sus formas, sus características. Acá mismo está una fotografía del San José de Maipo, la región metropolitana. Si alguno de ustedes ha tenido la suerte de ir para allá, los paisajes son increíbles, muy, muy hermosos de verdad, a pesar de que está al ladito de Santiago, hay un montón de cosas que se pueden ver, y entonces es algo bastante cercano, bastante reconocible, y como les digo, muy particular. En otros países no se da esta circunstancia. Y bueno, los ejemplos son infinitos de toda la riqueza geológica que hay en nuestro país. Acá, solo para terminar de mencionar algunos, en nuestro país tenemos muchos glaciares, ya sea en las zonas altas cordilleranas o más hacia el sur. Tenemos en el norte el desierto de Atacama, el desierto más árido, es decir, todo tipo de paisaje y de procesos geológicos se pueden observar a lo largo de todo el país. Y en ese sentido, como les decía, estamos muy beneficiados porque son cosas que no se ven en todas partes y en todos los países, me refiero a todos los habitantes de nuestro planeta, y nosotros tenemos la suerte de poder verlos directamente o a través de las noticias, de la televisión. Así que conocemos mucho más de lo que creemos. Cuando uno quiere responder la pregunta, ¿cuánto conoces tu planeta? En realidad uno sabe mucho más de lo que cree. Ya. También esas son cosas que nosotros podemos observar directamente cuando, no sé, vamos de vacaciones o cuando estamos en nuestra ciudad. Son cosas que se pueden observar directamente con nuestro ojo. A pesar de que esas son observaciones directas, hay mucha información de nuestro planeta que no viene de la observación directa, que queda fuera del alcance de nuestros ojos, y que también nosotros poseemos, información que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, todos han escuchado hablar de las placas tectónicas, ¿cierto? Siempre sale este término cada vez que hay un sismo. Las placas tectónicas no es algo que nosotros podamos ver,
pero es un concepto que conocemos bien. En esta imagen que está acá hay un mapa de todo el planeta y las líneas que son oscuras están marcando los límites de las placas. Quizás no conocemos todas las placas tectónicas que hay en nuestro planeta, pero sí nos suena, por ejemplo, acá estamos en Sudamérica, la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿cierto? Que es la responsable de los principales terremotos más grandes que hay en nuestro país. Entonces, como les decía, no es algo que nosotros podamos ver, pero sí es algo de lo que tenemos conocimiento. Lo mismo pasa con la subducción. Esto podría ser un esquema de la costa de nuestro país. Tenemos, imaginémonos que esto es Chile, tenemos la cordillera de los Andes acá, alta, alzada, tenemos volcanismo, y sabemos con mayor o menor precisión, con mayor o menor detalle, de que hay una subducción a las afueras de las costas de nuestro país. Sabemos que la placa de Nazca está pasando por debajo de la placa sudamericana y que eso es lo que está generando terremotos. No nos son conceptos ajenos. Acá también este tema que cada vez, por fortuna, se está hablando más y se está tomando más conciencia. Entre la gente más joven, yo creo que la conciencia es mucho más grande porque durante toda su vida han estado escuchando este tema del calentamiento global y de las consecuencias que va a tener en el ser humano. Es algo que todos conocemos, es algo que cada vez está tomando más relevancia en todo tipo de ámbitos, pero tampoco es algo que podamos necesariamente ver directamente, es algo que nosotros entendemos el concepto, nos cuentan cuáles son los cambios, las transformaciones que están ocurriendo hoy en día, pero quizá en el día a día no notamos esa diferencia, no nos damos cuenta de una décima más de temperatura, o no podemos ver los glaciares como se han derretido en los últimos 50 años, etc. Es algo más bien que información que tenemos aunque no la podamos observar. Último ejemplo también, porque hay muchísimos ejemplos de cosas que no están frente a nuestros ojos, pero que sabemos de nuestro planeta, y es el término de Pangea. Yo creo que también a todos les suena la palabra Pangea, que se refiere a un supercontinente, aproximadamente 225 millones de años atrás, es una cifra aproximada. Todos los continentes que hoy conocemos por separado estuvieron unidos en un super gran continente que se denomina Pangea. Eso también no es algo que podamos ver hoy en día, sin embargo, conocemos esta información. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas cosas que sabemos de nuestro planeta. Uno quizás cuando te preguntan directamente cuánto sabes de tu planeta, uno piensa quizás no sé tanto en realidad o no tengo respuestas, pero si uno empieza a ver todos los detalles o ver esta fotografía o le hace preguntas, uno es capaz de responder mucho más de lo que cree. Uno tiene mucho conocimiento incorporado. Ahora, si bien todos tenemos mucho conocimiento incorporado de nuestro planeta Tierra, de todas maneras hay un sinfín de preguntas para las que no tenemos respuesta o las que podemos responder más o menos, pero nos cuesta, nos falta el vocabulario o la información para poder responder bien. Hay muchas cosas que no se pueden responder fácilmente. Por ejemplo, decíamos que todos, sobre todo acá en nuestro país, hemos visto, aunque sea por la televisión, un volcán. Así que si vemos una fotografía de un volcán, lo podemos reconocer sin problema. Ahora, y también hemos visto erupciones volcánicas. Pero ¿podemos responder tan fácilmente la pregunta ¿por qué hace erupción un volcán? ¿De dónde proviene esa lava? ¿Dónde se generó esa lava? ¿Dónde nació? Tenemos una idea de que hay una lava que está ahí acumulada debajo del volcán hasta que sale, pero ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre eso? ¿Y de dónde proviene esa lava? Esas preguntas ya no son tan fáciles de responder. También todos hemos escuchado hablar de las placas tectónicas y tenemos una idea de qué son, pero ¿sabemos exactamente cómo se mueven las placas tectónicas o por qué se mueven las placas tectónicas? Ahí la respuesta se hace un poquito más compleja. Y por último, la pregunta del millón, ¿saben cuándo y cómo se formó la Tierra? ¿Hace cuántos años? ¿Miles? ¿Cientos? ¿Millones? ¿Y cómo ocurrió eso? ¿Cómo se originó? ¿Cómo llegó a tener la apariencia que tiene hoy en día? Todas esas preguntas son mucho más complejas de responder. Y de hecho no hay que ir
tan lejos para encontrarse con ciertas interrogantes que son súper complejas de responder a pesar de que traten de cosas que vemos todos los días. Por ejemplo, aquí puse, no sé si todos son de Santiago, quizás no, pero escogí este lugar en particular. Esta es una imagen satelital de la ciudad de Santiago. Este es nuestro entorno cotidiano. Esa zona que está marcada es la zona donde está la cordillera de los Andes. Y nosotros veíamos que reconocemos la cordillera de los Andes. Independiente de que estén en Santiago o no, hemos visto la cordillera. Es inevitable que sea así porque la cordillera está ahí en un anfiteatro muy alto que se ve desde todas las partes. Entonces, alguna vez hemos mirado la cordillera de los Andes, la sabemos reconocer, la identificamos. Pero eso es una cosa, reconocer la cordillera de los Andes. Pero responder la pregunta, ¿cómo se formó la cordillera de los Andes? O sea, sabemos que está ahí, la reconocemos, la vemos todos los días, pero ¿desde cuándo está ahí? ¿Y cómo se formó? ¿Y por qué se generó? Esas son preguntas mucho más complejas que posiblemente no seamos capaces de responder. O la falla de San Ramón, que es yo creo que es la falla más famosa, por lo menos para la gente de Santiago. Todos han escuchado hablar de la falla de San Ramón, tenemos una idea de dónde está. Esa es la ubiqué muy aproximadamente, pero sabemos que está ahí llegando hacia la cordillera. Sabemos que puede generar un terremoto, que puede ser muy peligroso para nuestra ciudad, pero la pregunta, ¿cómo se formó? ¿Por qué está en ese lugar la falla de San Ramón? ¿La podemos contestar? Yo creo que nos falta un poco de información quizás para poder hacerlo, ¿cierto? No sé, quizás alguno de ustedes sí conozca la respuesta y ahí la puede decir en este momento si lo desea, pero en general uno más sabe las características que está ahí, las consecuencias que puede tener, más que por qué está ahí y cómo se formó. Fíjense, acá donde yo les mostraba la cordillera de los Andes, fíjense cómo termina la cordillera de los Andes cuando se encuentra con la cuenca de Santiago. Termina en una línea que es perfectamente recta. ¿Alguien sabe por qué la cordillera en esa zona termina en una línea recta cuando se encuentra con la cuenca de Santiago? Esa es otra pregunta que uno se podría hacer. ¿Por qué no es más irregular? ¿Por qué es una línea recta? Eso quizás tiene relación con la manera en que se origina la cordillera. Y es una pregunta que podría interesarnos responder. Esta imagen ya es del sector de San José de Maipo. Fíjense que acá todavía vemos un poquito de Santiago, seguramente por ahí esto es Pirque, lo que está acá abajo más verde. Esta parte debe ser Puente Alto. Por acá tenemos el río Maipo, que da toda esta vuelta. Esto es lo que conocemos como el Cajón del Maipo. Ahí se abre el Cajón del Maipo. Y si seguimos por acá, llegamos hasta el volcán San José, que está en este lugar. El volcán San José, quizás muchos de ustedes sepan que está acá en el límite de la región metropolitana, en la frontera casi con Argentina. Es un volcán que está activo. Quizás esa información la conocen, la tienen, pero si yo les preguntara, ¿qué pasaría si el volcán San José hiciera erupción? ¿Llegaría el material que sale del volcán a San José de Maipo, que está en el Cajón del Maipo, o incluso podría llegar a Santiago el material que sale del volcán? Esas preguntas tampoco son fáciles de responder. Uno podría decir sí, yo creo que sí, porque, o no, yo creo que no, pero la respuesta, la información necesaria para responder bien esa pregunta parece que no la tenemos tan clara. O ese sector que está apuntado acá abajito con la flecha roja, que se llama Lo Valdés, en ese lugar se encuentran fósiles marinos. Estoy hablando de un lugar que está a mucha altura, metido dentro de la cordillera, y que en ese lugar las rocas contienen fósiles que son de agua profunda. ¿Por qué hay fósiles marinos en una parte tan alta en la cordillera de los Andes? ¿Podemos responder esa pregunta? ¿Cómo llegaron ahí y cómo se formaron esos fósiles? ¿Por qué se encuentran en ese lugar?
Entonces, como les comentaba, hay muchas preguntas sobre nuestro planeta que nosotros podemos responder, porque sabemos mucho más de lo que pensamos de nuestro planeta, porque vivimos en él, porque además estamos en un país privilegiado donde estamos viendo un montón de eventos geológicos y diversidad de paisajes todo el tiempo, pero también hay muchas preguntas que no somos capaces de responder porque necesitan un estudio más acabado o más información o conceptos que no manejamos bien. Entonces, la geología como ciencia lo que se encarga es precisamente de estudiar nuestro planeta para dar respuesta a preguntas como a esa y a muchas otras más que pueden ir surgiendo. La geología es una ciencia, como les decía, y por lo tanto, para poder responder a todas estas preguntas, lo que hace es basarse en el método científico, que a grandes rasgos tiene estas 4 partes: observación, formulación de una hipótesis, experimentación y luego una conclusión. Es decir, yo observo mi entorno, la geología se ocupa del planeta Tierra, por lo tanto yo observo el planeta Tierra, encuentro algunas interrogantes que me gustaría poder responder y entonces formulo una hipótesis que significa yo me hago una idea de qué puede ser lo que está pasando, por qué está pasando lo que yo observo. Luego hago experimentos, esta parte es muy importante, yo hago una serie de experimentos para ver si se comprueba o no mi hipótesis y finalmente concluyo si mi hipótesis se cumple o no, mi hipótesis no se cumple. Esa es la forma en que funciona, en que se desarrolla la ciencia. Y como siempre la ciencia, no sé si han escuchado esa frase, la ciencia va avanzando día a día, hay muchas cosas que antes, puede ser 1000 años atrás, pero también puede ser 10 años atrás, se daban por ciertas y hoy en día nuevas hipótesis con nuevas experimentaciones y nuevas conclusiones nos indican que en realidad está pasando otra cosa. La ciencia, y en particular la geología, que es una ciencia, algo muy vivo que va cambiando constantemente porque todos los días hay nuevas personas, nuevos científicos que están realizando nuevas observaciones, formulando nuevas hipótesis y concluyendo nuevas cosas, aportando conocimiento para entender y conocer mejor nuestro planeta. La geología, entonces, como se encarga del estudio de la Tierra, tiene que trabajar en todas las escalas posibles. Desde microscópica, acá arriba vemos una fotografía de minerales. Mi área de estudio es esa, yo trabajo con cosas microscópicas, mirando en microscopio minerales, pero también puede abarcar, la geología puede abarcar una escala muy grande y, por ejemplo, trabajar con imágenes satelitales a una escala similar a la que yo les mostraba del planeta Tierra. Incluso la geología puede ocuparse de planetas que no son nuestro planeta Tierra, otro planeta de nuestro universo. Así que trabaja absolutamente en todas las escalas posibles. Y eso es porque nuestro planeta se presenta o presenta todas sus características desde las escalas más pequeñitas hasta las más grandes, así que hay que abarcarlas todas. Lo mismo ocurre con las escalas temporales. La geología estudia procesos que pueden ser instantáneos, como la caída de un meteorito, que acá vemos el cráter, que es consecuencia del impacto de un meteorito en la superficie terrestre, y eso ocurre instantáneamente, en un segundo golpea, genera ese cráter, o también la geología se hace cargo de cosas que puede tomar millones de años en formarse, como las cordilleras de los Andes. Giselle, La geología... dígame. disculpa que te interrumpa, pero mira, tenemos una pregunta de Javiera. Su consulta es la siguiente. ¿Cómo se forman los fósiles y de qué material son? Ya, los fósiles son, existen distintos tipos de fósiles, pero partamos de lo más fácil o lo más básico. Los fósiles son registros de vidas pasadas, es decir, son la huella de organismos que existieron hace mucho tiempo atrás. Y esa huella puede ser que el animalito al morir dejó como un molde, y ese molde es el que se preserva, o directamente el organismo, su cuerpo, es reemplazado, toda la materia orgánica es reemplazada por minerales, y lo que se preserva es el cuerpo o los desechos de ese organismo, pero petrificado, es decir,
todo lo orgánico se reemplaza por mineral. Esas son las dos formas. Y se preservan cuando estos organismos mueren en lugares que son muy tranquilos y donde se acumulan partículas de sedimento, que son roquitas o minerales muy finitos, y lo van cubriendo. Y lo preserva de que haya daño o que haya descomposición. Por ejemplo, los fondos de los lagos son superficies de agua que son muy tranquilas, a diferencia del océano que está lleno de corrientes o mareas. Los lagos son mucho más tranquilos y en el fondo del lago se acumulan organismos y se acumula sedimento, y esos son lugares súper ideales para que se preserven organismos y queden a la posteridad ya sea su huella o el organismo reemplazado por minerales, formando parte dentro de una roca que nosotros podemos observar millones de años después. Lo que ocurre en el Cajón del Maipo, en el sector de Los Valdés, es que la cordillera de los Andes, a pesar de que nosotros la vemos como algo que es inamovible, me parece que fuera algo eterno, en realidad lo es desde el punto de vista humano, que nuestras vidas son súper cortitas. Desde el punto de vista geológico, la cordillera de los Andes es bastante joven. Por lo tanto, hubo algún momento en que en ese lugar no estaba la cordillera de los Andes como la conocemos, y hubo agua, hubo océano, que permitió que se formaran, que vivieran estos organismos, murieran, cayeran en este lugar que era muy tranquilo, se fuera tapando, se transformara en una roca, pero mantuviera su forma, la forma del organismo que murió ahí, y posteriormente se encuentra dentro de una roca que es completamente sólida y que después se alza cuando se forma la cordillera de los Andes. Es decir, no se formó a esa altura, estaba mucho más abajo, y la formación de la cordillera de los Andes elevó esa roca donde está el fósil hasta esa altura. Entonces, todo un proceso que involucra muchas distintas aristas geológicas. No sé si le responde su pregunta o si tiene más preguntas, la niña que quiere hacer. Javiera. No, está claro. Está claro. Ya, súper, entonces. Bueno, lo último que les quería contar sobre la geología es que uno en general la relaciona a la naturaleza, a zonas abiertas, a la montaña, y efectivamente hay muchas áreas dentro de la geología para las que hay que trabajar, para poder trabajar en ella hay que estar en terreno. Esta es una fotografía de un terreno de vulcanología que hicimos acá en la Universidad Santo Tomás. Ahí están los alumnos viendo los depósitos de hace millones de años del volcán Villarrica. La verdad es que no recuerdo exactamente qué tan antiguos son, pero son muy antiguos, viendo, estudiando esos depósitos, y hay muchas áreas de la geología que para poder estudiarlas hay que estar en terreno. Pero también existen muchas áreas de la geología que para estudiarlas, para desarrollarlas, hay que trabajar en laboratorio. Yo misma, por ejemplo, si bien de vez en cuando voy a terreno, voy al cerro, en general, la mayor parte del tiempo estoy trabajando en laboratorio, en los microscopios. Así que es importante como recalcar eso de que la geología tiene mucho contacto con la naturaleza, pero también hay mucho trabajo de laboratorio o de oficina que se realiza cuando uno estudia geología. Bueno, y eso finalmente, ¿por qué se hace? ¿Por qué hay todo este estudio? ¿Por qué los geólogos hacen tantos experimentos, recorren, hacen mapas, hacen análisis químicos, ven los minerales en microscopio? Finalmente es para conocer lo mejor posible en nuestro planeta. Y eso tiene un interés científico, es decir, solamente amor al conocimiento, saber cómo se formó el planeta, cómo ha ido desarrollándose y qué hay hoy en día. Como también hay muchas aplicaciones prácticas, por ejemplo, la minería necesita los conocimientos geológicos para poder funcionar, para poder escoger los lugares que van a explotar, o cuando se trata de riesgos geológicos, es decir, cómo disminuimos en lo máximo el riesgo de una erupción volcánica o de un sismo. Para eso necesitamos tener mucho conocimiento de nuestro planeta. Entonces, los geólogos se dedican a recolectar todo ese conocimiento para poder conocer lo mejor posible nuestro planeta
y aplicar toda esa información en nuestro beneficio, de la manera que sea. Así que eso es, chicos, la charla de hoy. No sé si alguien tiene... Quiero invitar a la gente, habla Javiera Lizeth, que Natalia tuvo unos inconvenientes ahí con el computador, pero queremos invitar, tenemos una preguntita y dice, pregunta Fernanda, ¿por qué se miden a veces en Richter y Mercalli los temblores? ¿De qué depende la medida que se use? Ya, súper buena pregunta. Son dos medidas completamente distintas. Los grados Richter, cuando un científico mide la energía que se libera durante un sismo, se expresa esa energía liberada en la escala Richter, es decir, es una medida física directa del movimiento de ese sismo, ¿cierto? De ese terremoto que se originó. La escala de Mercalli no mide físicamente la energía liberada durante el sismo, sino que mide la percepción de la persona con respecto a ese movimiento. Es decir, uno es una medida física que se mide con instrumentos científicos y se ve cuánta energía se liberó durante un sismo, y otra es completamente distinta y mide cómo sintió, cómo percibieron las personas ese movimiento. Las dos son súper importantes y las dos se complementan, porque un sismo se puede sentir muy distinto dependiendo de muchos factores, por ejemplo, del tipo de construcción donde yo vivo o el tipo de roca o suelo que hay debajo de uno, a pesar de que tenga la misma magnitud, que tenga el mismo valor en la escala de Richter, factores externos como la construcción o el suelo que hay bajo mis pies hacen que yo lo perciba distinto. Por lo tanto, las dos, como les decía, las dos escalas son súper necesarias, distintas, pero se complementan súper bien. Entonces uno podría decir, este sismo fue de una magnitud 8 en la escala de Richter, pero se percibió con una magnitud de, no sé, de 6 en tal lugar y de 8 en tal lugar. Es decir, el mismo sismo que liberó la misma energía se puede percibir muy distinto en lugares diferentes. Así que ahí se complementan ambas escalas. Súper claro. Mira, tenemos otra pregunta de Camila y dice, ¿cuál es la diferencia entre geología y geografía? Ya, si bien hay muchos puntos en común, son dos ciencias que apuntan hacia distintas direcciones. No sé si estarán de acuerdo conmigo las personas que a lo mejor estudian geografía o estudian geología. La geología es una ciencia cuyo objeto de estudio es el planeta Tierra, ¿cierto? Lo que a mí me interesa es saber cómo está constituido el planeta Tierra, cuáles son los procesos que afectan al planeta Tierra y cuál ha sido la evolución histórica desde que se formó el planeta Tierra hasta el día de hoy. En esa búsqueda de conocimiento para entender el planeta Tierra, en la geología muchas veces nos cruzamos con otras ciencias. Por ejemplo, a veces nos cruzamos con la biología o con la astronomía o con, no sé, incluso con agronomía o con algunos aspectos humanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en peligro geológico? Me interesa entender los asentamientos humanos, pero son como lateralmente yo me cruzo con lo que pasa con los organismos vivos, o lo que pasa con la atmósfera, etcétera. Pero sin perder de vista que mi objeto de estudio es el planeta Tierra, entender su evolución histórica y su funcionamiento. La geografía, por el contrario, si bien también estudia el planeta Tierra, lo estudia en relación al hombre. Por lo tanto, le interesa el planeta Tierra, pero todo lo que tenga que ver con el ser humano, digamos. Entonces, por ejemplo, los geógrafos estudian las formas del planeta, pero mucho más enfocada a un periodo más actual o que tenga relación con el ser humano, mientras que el geólogo puede estudiar las formas del planeta desde, no sé, hace 2000 millones de años atrás, cuando el hombre ni pensaba aparecer en el planeta. Los geógrafos también, por ejemplo, se preocupan bastante del suelo y se viene geología a veces
vemos el tema suelo en general, no nos metemos tanto con el suelo, vemos más las rocas. Los geógrafos, por ejemplo, también ven todo un tema como más de leyes o territorial. En cuanto al uso del suelo, los geólogos no tenemos nada que ver con el tema del uso del suelo. Los geólogos, por ejemplo, vemos qué hay bajo la superficie, qué minerales, y que esa información sirve para la minería. Los geógrafos en general no ven tema de minerales en subsuperficie. De todas maneras, como son ciencias interdisciplinarias, eso quiere decir que se mezclan con muchas otras, hay geólogos que hacen un trabajo muy de geógrafo y geógrafos que hacen un trabajo muy de geólogo, pero en esencia el estudio apunta distinto. El de geografía un poco más en relación al hombre, y el de geología es 100% a la tierra, independiente del hombre, en muchos aspectos. Franco nos escribe y dice, ¿cómo se complementan la geología con la paleontología? La paleontología es la ciencia que estudia a los fósiles, es decir, organismos que existieron hace mucho tiempo atrás y que se registraron en las rocas, que los podemos ver en forma de fósiles en las rocas. Los paleontólogos, para ser paleontólogo, uno puede llegar desde distintas carreras. Por ejemplo, un paleontólogo puede ser geólogo que se dedicó a estudiar los fósiles, pero también hay paleontólogos que estudiaron biología, o no conozco tanto estas carreras relacionadas a la biología, pero hay una serie de carreras que tienen que ver con organismos vivos, nada que ver con geología, que estas personas estudiaron biología y luego se especializaron en organismos, pero del pasado. Por lo tanto, la paleontología es una subárea de distintas carreras. Yo, estudiando distintas disciplinas, puedo llegar a la paleontología. Y una de ellas es la geología. ¿Por qué desde la geología? Si bien la geología no se preocupa particularmente de los seres vivos, sino que de las rocas, los fósiles, como están preservados en las rocas, están petrificados, están dentro del campo del estudio de las rocas también, aunque su origen haya sido orgánico. Así que por eso los geólogos pueden estudiar, dedicarse al estudio de los fósiles. Y es una subárea de la geología y también subárea de otras carreras. Perfecto. No sé si todavía no estamos viendo a ver si hay alguna otra pregunta, aprovechando a Lisette para poder aclarar las dudas. De todas formas, Lisette, te quiero agradecer por el tiempo, a las personas que asistieron, por la dedicación. Ya esta es la última charla de este ciclo de charla de las facultades que realizamos. Estamos muy contentos porque era el primer año que se realizaba y tuvimos una muy buena convocatoria a nivel nacional en estas actividades, así que de antemano de la Vicerrectoría de Admisión y Asuntos Estudiantiles te agradecemos por el tiempo, por la dedicación, porque sabemos que deben estar con muchas cosas todos los docentes, pero todos se dieron el tiempo y la dedicación de participar en estas actividades. No tenemos más consultas, no sé si quieres algo para ir cerrando, algo que decir, Lice. Sí, yo eso le agradezco muchísimo la participación, el interés por participar en esta charla. Ojalá, no sé, si les interesa también si les interesa esta pregunta, o sea, si tienen esta curiosidad con respecto a responder preguntas más profundas con respecto a nuestro planeta, que geología es una carrera hermosa y una súper buena opción, que se ha ido abriendo. Antes estaba muy ligada a la minería, y si bien todavía sigue siendo la principal ocupación de los geólogos la minería, cada vez se abren más áreas donde trabajan los geólogos, sobre todo referente a la ecología, a los cambios, por ejemplo, al calentamiento global, o a todos los cambios que están experimentando nuestro planeta, a temas más urbanos, más que tiene relación con la actualidad y con el ser humano. Así que hay muchísimas áreas distintas en geología, son todas súper interesantes, y si les gustan estos temas, yo creo que los invito a que estudien geología. Es una carrera muy bonita de estudiar. Súper. Eso. Gracias a todos.
No, gracias a ti, Lisette, y gracias a las personas que participaron, que ingresaron, que hicieron sus preguntas porque estaban atentos, así que eso nos deja muy contentos. Sin nada más que decir, les agradezco que tengan una bonita tarde y un lindo término de semana, que ya estamos a mitad de semana, así que espero que estén muy bien, que se sigan cuidando y un abrazo virtual para todos ustedes. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias a todos también. Que estén muy bien, un abrazo. Adiós. Bien.